Alfredo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Te corrijo, doctor en economía, no licenciado. Creo que hoy vas a tener varios doctores en la... Sí, dije licenciado Labaña y te pasé la licenciatura a vos también. Está bien, doctor en economía. Vas a tener una mesa de lujo, varios doctores Sí, que va a haber. Es cierto. Bueno, brevemente contame tu experiencia en China, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que es muy impresionante conocer China, ir para allá. Ya hace 1 año y medio fue la primera vez que fui. Y bueno, la verdad que tenía una imagen, creía que era algo que bueno, finalmente no es. Y la verdad que impresiona el ritmo de transformación que ha tenido la economía y cómo han pasado de ser, digamos, un país con nivel de ingreso per cápita a nivel africano, ahora tener un PBI per cápita parecido al nuestro, ¿no? La única diferencia es que ellos son 1.400 millones, ¿no? Y bueno, se ve, digamos, tienen una infraestructura, me llamó mucho la atención la infraestructura que tienen, ¿no? O sea, autopistas, los subterráneos, bueno, la organización yo estuve en Beijing, la capital, la verdad que es una ciudad de 22 millones de habitantes, súper organizada, muy, muy organizada. Así, bueno, es impresionante. Y básicamente lo más importante, creo yo, es que necesitamos sí o sí mirar mucho más para allá, ¿no? Digamos, la situación económica del país nuestro solo va a mejorar en función de que exportemos más. Esa es la única salida que tenemos. Y la verdad que creo que China hay una posibilidad, digamos, de que podamos exportar más a China. Por supuesto que necesitamos usar esa oportunidad inteligentemente. Si la mal usamos esa oportunidad, bueno, obviamente que no, digo, los chinos están comprando empresas por todos lados y obviamente que también han comprado empresas acá en Argentina, ¿no? Entonces, o campo, etcétera, ¿no? Claro. Si nosotros no aprovechamos para salir allá con nuestras empresas, bueno, y dejamos simplemente que sean ellos los que lo hagan o que vengan acá a emplearnos para después ellos exportar los productos, bueno, ellos se quedarán con la ganancia, nosotros simplemente aportaremos un poco de mano de obra, ¿no? Claro. Ahora, no sé si me equivoco, ¿no? Pero uno mirando China ve que son, en lo político, siguen siendo un único partido, Partido Comunista, a dedo. Y desde el punto de vista económico es como que se han liberalizado más, han entrado a una economía de mercado. La pregunta sería, ¿hoy China es un ejemplo a imitar? Yo creo que tiene cosas justamente que podemos aprender, ¿no? No creo que sea, digo, obviamente que un partido único no es algo, digamos, que por lo menos a mí me agrade, ¿no? Por eso te lo pregunto. Claro, ¿no? Incluso, digamos, hay una provincia en donde hay una población musulmana, en donde parece que hay más de 1 millón de habitantes en campos de concentración. Entonces, obviamente que tiene esas cuestiones, digamos, en donde no se respetan mucho los derechos humanos. Que no son menores. No, claro, estamos hablando de que tiene 1 millón de habitantes en campos de concentración, hoy. Es una barbaridad, digamos. Entonces, obviamente, y digamos, aparte también me parece como que es una sociedad muy verticalista, ¿no? O sea, si el jefe dice algo, se hace. Ahora, si me pasó con mis colegas trabajando, yo le tenía que decir a mi jefa de que el otro investigador haga ciertas cosas, pues si le decía yo a él, como que no me daba mucha bola, ¿no? Entonces le tenía que decir a la jefa y ahí ya sí se ponía a trabajar, ¿no? Claro. Entonces hay como una cosa verticalista que también es algo, digamos, puede ser a veces algo positivo, pero también por lo menos para lo que yo fui, que es para la cuestión académica, más creatividad, obviamente que eso no es muy bueno, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves la actualidad argentina? Y muy mal, la verdad que digamos, pésimo. La verdad que asusta fundamentalmente estos datos de inflación que salieron últimamente, que estarían mostrando de que realmente el programa, ya no del gobierno, sino del FMI, de combatir la inflación
siguiendo estos agregados monetarios, con esta banda cambiaria, no están dando resultados. E incluso hoy, ayer, ya subió un poquito más el dólar, hace 1 o 2 semanas también hubo un salto, tuvieron que subir la tasa de interés 20 puntos. Y bueno, todo esto me da la pauta de que el gobierno un poco ha perdido el norte de cómo salir de esta situación. Me da la impresión que cuando salgan los datos de pobreza más adelante del año, bueno, va a estar mostrando una situación. Realmente creo que el gobierno anterior había dejado una situación muy complicada. La verdad que, bueno, no vamos a ponernos a hablar de eso, pero digo, habían hecho un montón de cosas muy mal, habían dejado una situación muy complicada, pero la verdad que hay que decir que este gobierno agarró algo malo y lo empeoró. Y yo creo que van a dejar el gobierno, o si es que no son elegidos, o seguirán, pero digamos, cuando termine el primer mandato, van a dejar a una Argentina mucho peor, digamos. ¿Vos no crees que haya recuperación a partir de mayo, junio, nada, no? No veo ningún elemento, digamos, por qué mejoraría las cosas. Digamos, si el FMI lo que quiere es que haya ajuste fiscal, o sea que por el lado del gasto no vas a tener una expansión. Con estos niveles de inflación se comen el poder adquisitivo de los trabajadores, o sea, no va a aumentar el consumo. Inversión tampoco hay, por más de que no te guste lo que decía Labaña, pero digo, si no hay, ¿qué empresario hoy va a invertir si tiene el 50% de su fábrica paralizada? O sea, obviamente que no va a haber inversión. Y bueno, y la única salida es exportando. Esa sería la única variable que podría empezar a mover, pero parece que Brasil tampoco está arrancando. Y bueno, entonces no veo, digo, muchos elementos para ser optimista ahí, ¿no? ¿Vos pensás que se podría haber advertido la crisis cambiaria del año pasado, que explotó como una bomba ahí, creo que a partir de abril, mayo, le explotó en las manos y a partir de ahí se cayó todo? ¿Se podría haber preveído eso o no? ¿Eso cayó y vino como un meteoro que cae del cielo, donde cae, cae? Bueno, a ver, yo creo que se hicieron muchas cosas mal antes de eso y que en función de esas cosas que se hicieron mal, vino un shock externo y se desencadenó lo que se desencadenó. Obviamente que si se hubieran hecho mejor las cosas, ese shock externo no hubiera generado lo que generó, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se podría haber hecho mejor? De acuerdo a tu criterio. Yo tengo varias cosas. Un tema que me parece que estuvo mal es que se abrió demasiado la cuenta capital, ¿no? Se dejó entrar dinero de corto plazo, los famosos... Carry trade. Claro, los inversores golondrina, ¿no? Que van de un país al otro. Entonces, ganan un poco y se van, digamos, ¿no? Eso no, digo, uno tiene que estar abierto a que vengan inversiones de largo plazo, pero digamos, esas inversiones especulativas de corto plazo realmente no tiene sentido. Más para una economía como la Argentina con alta volatilidad, que entonces obviamente eso se vuelve una fuente más de volatilidad, ¿no? Ese es un tema. Después lo otro que creo que fue un error garrafal fue toda la política energética. Había que subir las tarifas. Lo que pasa es que Aranguren, ex CEO de Shell, o sea, cuando un CEO de una empresa multinacional es ministro de Energía, claramente que ahí hay un conflicto de interés, subió el precio en dólares que se le pagaban a las petroleras, prácticamente duplicando o triplicando el precio que esas mismas petroleras reciben en Estados Unidos, a $5, $7,50, ¿no? Cuando estaba más o menos en 3 y el precio internacional es $3 el millón de BTU de gas, ¿no? Ahí esa fue otra cuestión, digamos, que fue un error, bueno, una consecuencia del lobby, etcétera, ¿no? Eso hizo que también la inflación fuera más alta de lo que fue. Y también que el déficit aumentara más, porque justamente se tuvo que pagar, por más de que se subieron las tarifas, al subirle el precio que recibían las petroleras, también aumentaron los subsidios a las petroleras, ¿no? Entonces no se combatió el déficit fiscal ahí. Y después otro tema, la política monetaria, esto de las metas de inflación,
pusieron tasas de interés demasiado altas. No, eso no funcionó para nada y creo que eso es lo que están cometiendo hoy por hoy, esto de poner una tasa al 66% es una locura. Ahí hay que entender, digamos, de que a diferencia de los países europeos, de Estados Unidos, el Banco Central en esos países, los bancos son los que le deben al Banco Central. Pero acá en Argentina es el Banco Central el que les debe a los bancos. Entonces cuando sube la tasa de interés, acá en Argentina, significa que el Banco Central le dice, bueno, yo ahora te voy a pagar 60% o 65% anual, que digamos, eso es una expansión de liquidez en pesos que tarde o temprano se va al dólar. Se va al dólar. Alfredo, ahí me enseña que nos queda menos de un minuto y te quería hacer una última pregunta. ¿Hay que achicar el gasto público? A ver, yo creo que hay que, digamos, tener equilibrio fiscal, ¿no? Eso es algo importantísimo, o superávit fiscal, ¿no? Después, ¿cómo uno lo logra? Bueno, eso no es tan simple, porque si uno hace mucho ajuste del gasto, se te enfría la economía y después baja la recaudación de impuestos. ¿Con qué ingresa? ¿Con exportaciones? Bueno, por eso digo, es complicado. Lo que yo creo que este gobierno debería haber hecho para achicar el déficit fiscal era justamente bajar los subsidios a las petroleras. Lo que pasa es que, como dije antes, le subieron el precio, entonces no bajó el déficit fiscal, ¿no? Claro. Ahora, después, si uno dice, no, vamos a achicar los salarios a los médicos, a los docentes, y no, eso no me parece que sea positivo, digamos, o sea que depende, ¿no? Y después aumentar los impuestos, aumentarle los impuestos a la clase media, no, pero digamos a la gente que lo puede pagar, sí, o a las grandes empresas, digamos, sacarle la retención a las mineras, ¿para qué? Si es lo que más ganan, o a las petroleras.